de hoy tengo conmigo a Caterina Pavón, ingeniera en Comercio Exterior y Negociación Internacional. Primeramente es un placer tenerte aquí para que me ayudes con esta entrevista y por favor, puedes presentarte. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Caterina Pavón, soy ingeniera en Comercio Exterior y Negociación Internacional de la ESPE. Tengo una maestría en Logística y Abastecimiento en la Universidad de Barcelona. Y para mí también es un honor poderles ayudar en sus estudios. Ya, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, cuéntame tu experiencia aquí en el ámbito internacional, en las importaciones, lo que son las exportaciones. Bueno, yo desde que me gradué tengo experiencia en lo que son más importaciones, también he manejado exportaciones, he estado en el mercado, en el sector automotriz y bueno, ahora trabajo en lo que es el sector farma. El mundo de las importaciones, todo lo que es comercio exterior es un mundo súper amplio. Si ya metes también todo lo que es logística, tenemos muchas cosas por aprender y es algo súper chévere porque no es nada monótono. Siempre vas a tener un tema nuevo, algo nuevo que pase, entonces siempre toca estar pendiente de las resoluciones, ver qué está pasando en el mercado local, en el mercado internacional, factores que nos impactan de una u otra manera. Ya, y bueno, dime, ¿qué tan importantes crees que son las importaciones para ti, para el Ecuador en sí? Bueno, como sabemos, para un país lo primordial sería el tema de exportaciones, porque así nos ingresan divisas. Pero en nuestro país, en el caso que no tenemos tan desarrollada la tecnología, es por eso que también acudimos al tema de importaciones para abastecer el mercado. Ya, y dime, ¿qué es lo necesario, lo más importante antes de hacer una importación? Bueno, primero, para ser un importador debes tener el RUC, registrarte ante aduana como importador y de ahí sí ya una vez que hayas tú seleccionado el producto, lo que tú vayas a comercializar, pues de ahí sí ver los requisitos que necesitamos acá en Ecuador para que puedan nacionalizarse el producto. Ya, ¿y cuáles variables pueden afectar a una importación? O sea, ¿qué restricciones puede haber para que el producto no salga de la aduana? Para que no salga de la aduana, que no cumpla algún requisito previo, que no presentes los documentos que son previos para la importación, ese podría ser uno de los factores que te impacte y que el producto definitivamente no lo puedas nacionalizar y tenga que reembarcarse. Ya como tema tal, aduana Ecuador. De ahí en el tema de importaciones te impactan factores políticos, hay cosas, por ejemplo, en el tema de la guerra, lo que está Ucrania, que tal vez uno diga Ecuador está muy lejos, eso no nos impacta, de una u otra manera nos afecta por temas de fletes, combustible, petróleo, todo eso encarece el tema del transporte y nos afecta. Y aquí en Ecuador, ¿cuál es el mayor número de restricciones o reembarcaciones que hay? ¿Por qué factores mayor aquí en Ecuador? Bueno, aquí en Ecuador es por el incumplimiento de, como digo, de documentos de control previo. Por ejemplo, tú quieres traer un producto que necesita registro sanitario y no lo tienes. Te toca reembarcar porque hay permisos que son previos a la fecha de embarque. Entonces, si ya el producto llegó a Ecuador y no cumplió requisitos, se tiene que reembarcar. Entonces, ya depende del tipo de producto. Por eso es súper importante, antes de hacer la importación, ver las condiciones, los requisitos, todo lo que tiene que cumplir un producto para que puedas sacar los permisos correspondientes y cuando llegue a Ecuador no tengas ese tipo de problemas. Y si un producto llega a ser reembarcado, ¿qué sucedería en ese caso? ¿Qué se podría hacer? Si ya tienes que reembarcar, aquí ya nada, o sea, si tú no estás cumpliendo, te toca hacer el reembarque. ¿Qué te implica? Que son costos extras y también ya negociar con el proveedor diciendo que vas a devolver ese producto. Tienes otra opción al reembarque que es destinarlo a destrucción. En vez de solicitar un reembarque a aduana, le dices voy a destruir, que también te lo permite. Ya, y bueno, tú dices que has tenido mucha experiencia en lo que es importaciones, exportaciones también desde que saliste de la universidad. Bueno, ¿tienes alguna opinión de lo que es el mercado asiático en sí? El mercado asiático, como todos sabemos, es una potencia, se caracteriza por su nivel tecnológico, la mano de obra es muy barata, entonces eso le ha llevado a hacer lo que es. Ahora, ellos, en el tema de exportaciones, ellos envían producto a nivel mundial. Creo que es uno de los principales proveedores de Ecuador.
Entonces, es decir que a nosotros como Ecuador se nos facilita un poco lo que es importar algún producto del mercado asiático. Bueno, ahí con tema de, no depende del origen el tema de las restricciones, sino depende ya de lo que el producto en sí requiera, que te van a pedir lo mismo, hablando de, por ejemplo, si nos vamos a lo que es un medicamento que venga de Asia va a tener el mismo requisito que uno que venga de América del Sur. No depende del origen, sino ya del requisito que deba cumplir el producto. Lo que podríamos decir es que lo que ganamos con el mercado asiático podría ser en el tema de costos, porque como sabemos, bueno, a lo menos lo que es China maneja varias calidades, entonces tú tienes una mayor oportunidad de conseguir un mejor precio, se podría decir. Entonces por ahí podría ser la ventaja que encuentres en el mercado. Ya, y bueno, dime, ¿cuál sería el mejor medio de transporte para cualquier producto, especialmente los que vienen desde el continente de Asia, que está al otro lado del mundo? Bueno, sí, depende mucho de la necesidad que tú tengas de tener el producto en Ecuador, por el tiempo del tránsito. Entonces, si para ti es urgente un producto, tú lo vas a traer aéreo. Pero si es un producto que no lo necesitas con mucha prioridad, por el tema de costos, vas a traerlo marítimo. Porque ahí sí tienes gran diferencia, tanto en costo como en tiempo. Claro, y bueno, aquí también, ¿cuál sería el transporte más seguro? Más seguro, bueno, en el tema de la logística, decir que vamos a tener 0 malos estados es un poco soñar, porque es un riesgo implícito de la operación. Como sabemos, si es que viene lo menos de Asia, no tenemos un vuelo directo, si es que hablamos de un aéreo. Entonces sí tiene que hacer varias escalas, transbordos, donde la mercancía tiene que moverse de punto a punto y a veces ahí es donde se dan los malos estados. O puede perderse una mercancía. Puede perderse, ajá. Y en el tema del marítimo es lo mismo. A menos que trabajes donde tienes un poco, disminuyes el riesgo, es al manejar contenedores full, porque el contenedor completo es tuyo. Pero por lo general, dependiendo lo que vayas a importar o qué tan grande seas, cuando recién inicias no traes por contenedores, traes carga suelta. Entonces el riesgo es, también tienes riesgo. Entonces, para estos casos, por si hay alguna novedad en el transporte del producto, la mercancía, sería bueno contratar lo que es algún seguro. 100%. O sea, tu carga siempre debe venir asegurada por cualquier cosa que pueda pasar. Así sea el producto, la mercancía sea mínima. Es preferible si tú no quieres arriesgarte a que pase que se perdió, que tuvo un mal estado, es mejor estar amparado con un seguro. Ya, y otra cuestión, ¿cómo se sabe que un proveedor es serio, por así decirlo? ¿Cómo estar seguro de los proveedores? Bueno, en el caso de lo que es Asia, lo que es China, hay empresas que te certifican, o sea, tú contratas una empresa certificadora que te ayude en origen a validar la empresa, a ver si existe, si es seria, y bueno, también puedes hacerlo en, me parece que en el consulado, hay validas. Ya, y bueno, ahora siguiendo con el mundo asiático, por así decirlo, Corea del Sur, ¿qué opinas de lo que es Corea? Nuestro Corea del Sur y no Corea del Norte, ¿no? Bueno, Corea del Norte es negado, Exactamente. prohibir importación para acá. Lo que es Corea del Sur, bueno, igual tiene un crecimiento bastante amplio, se caracteriza igual, también es una de las potencias, ha llegado a crecer de gran manera por ser lo que es, y sí sería un buen origen si es que ya deciden comercializar desde allá. Ya, y bueno, no sé si tengas algún conocimiento sobre los joyeros de laca, que son tradicionales de Corea del Sur, la verdad. La verdad es que no los he visto, no sabría decirte mucho ya del joyero en sí, de este material. Ya, y bueno, dime, así en general, ¿qué necesitaría este joyero para estar aquí en Ecuador? Bueno, ese joyero no tiene requisitos previos para la importación. Ahí lo único es cumplir con lo que te piden, ¿no? Ya para la importación, que cumplas con los documentos, la factura, la guía aérea o bueno, el documento de transporte que elijas, el seguro, y si no lo tienes, pues con el presuntivo y ya la nacionalización. No tiene requisito previo. Ya, entonces los joyeros no son
prohibida importación aquí, o sea, sí se los puede traer. Sí, los puedes Desde traer. cualquier lugar del mundo. Ya. Solo de Corea del Norte no puedes traer. Ahí sí es prohibida importación. Claro. Y bueno, otra cuestión es, más o menos, ¿cuánto se llega a pagar por un joyero? O sea, solo por un joyero. Bueno, ahí sí no sabría decirte el costo en origen, Claro. pero lo que sí, bueno, ahí tienes que sumarle lo que es todos los gastos que implica para traerlo acá a Ecuador. Primero ver el Incoterm en el que vas a negociar, a ver dónde te van a entregar el producto, y desde ahí tú ya haces todo el trámite. Por ejemplo, no sé, si están viendo un export, es ya ver en la parte de origen todos los gastos para la exportación, el flete internacional. Llega a Ecuador y ahí sí ya toca hacer la nacionalización y los tributos a pagar. Esa partida está pagando el 30% de Advalora, el 0.5% de FODINFA y 12% de IVA. Y ya que hablaste sobre los Incoterms, ¿cuál Incoterm crees que es el mejor para una importación, para traer alguna mercancía? ¿Cuál sería el mejor que podríamos escoger? Bueno, para lo que es aéreo vendría a ser un FCA, y si es FOB, su par que sería un FOB, porque ahí ya te entregan el producto en origen pasado aduana. Porque es la ventaja para nosotros, por ejemplo, acá es que nosotros desde acá contratamos el transporte. Entonces tú tienes la ventaja de negociar la tarifa. Ya, por ejemplo, Eswar sería la que menos se debería utilizar. Por una parte, acá como Ecuador, nos diríamos que sí, sería la que menos, porque a nosotros nos toca hacernos cargo de lo que es la aduana de exportación. Claro que tú no lo haces, sino igual contratas una empresa que te haga el tema de exportación, una consolidadora que ellos te prestan todo el servicio. Del pick-up, el tema de aduana, si es que se requiere algún certificado adicional o algo en origen, y bueno, ya el tema del flete. ¿Y aquí en Ecuador qué tan solicitadas son aquí, por así decirlo, el Eswar y las empresas tramitadoras, consolidadoras? Bueno, las consolidadoras de carga siempre, o sea, se las utiliza mucho porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con una aerolínea o con una naviera directamente, porque somos un cliente pequeño, a trabajar con una consolidadora y ellos trabajan con una naviera. Como no somos el único cliente de la consolidadora, ellos tienen mayor poder de negociación ante una aerolínea, ante una naviera. Ya, y bueno, aquí hablando de lo que son las aerolíneas, la aerolínea más recomendable para traer alguna carga, ¿cuál sería? Ahí que se te pueda recomendar una en especial, no. ¿Qué es lo que hacemos? Es cotizar, porque a veces es por el tema de tarifas. El servicio, exacto. El servicio prácticamente no varía mucho, también depende de tu ejecutivo de cuentas, del trato que tengas, y de ahí lo que más impacta es el tema de la tarifa. Y la tarifa también depende de la ruta que vayas a seguir o a escoger. Y ahí en este caso habrá aerolíneas que van a tener una tarifa mucho menos y otras que van a tener más altas. Entonces, en esos casos, ¿sería bueno escoger la que tiene menos costo? Depende, es que todo depende de la necesidad. Por ejemplo, a veces te dan una tarifa muy baja, que tú dirías es buena, pero depende de la ruta, el tiempo de tránsito. Entonces ahí, si yo necesito algo urgente y la que está más barata me dice unos 5 días de tránsito versus una que está un poco más alta, pero me da un tiempo de tránsito menor, yo voy a coger la que me conviene en ese caso, que es el tiempo. Entonces, pago un poco más, pero tengo el producto antes. Ya, mucho depende del tema del transporte, depende de la necesidad. Ya, y por ejemplo, si no hay necesidad de que llegue el producto, porque se lo piden con tiempo, pero igual corre el riesgo de que la aerolínea, al tener un bajo costo, la mercancía sufra algún percance. El riesgo es el mismo. El mismo. Siempre va a haber algún riesgo en la mercancía. Ya, y bueno, aquí el tributo que más se suele pagar es el Advalora. Es el más alto. Es el más alto. ¿Por qué siempre va a ser el más alto? O sea, tiene un techo, ¿no? O sea, aquí en nuestra legislación el techo para aranceles es el 30%. Entonces, el producto, la subpartida que tenga el techo más alto va a tener 30%. Ningún producto va a pagar más del 30% de Advalora. Tienes productos o subpartidas que pagan cero. Entonces ahí sí ya depende esto ya es legislación. Bueno, me ha encantado tenerte aquí para ayudarme en esta entrevista, Katy. Entonces,
te lo agradezco mucho porque ha sido de bastante ayuda. Listo, Dana, muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Gracias.